Saludos, viajero. Toma asiento junto al fuego. Tenemos cerveza de Malta, rica carne deshuesada, café para los cafeteros y, por supuesto, una nueva historia por contar. ¿Pinturas listas? ¿Manos en el volante? ¿Los cordones bien atados? Entonces, si ya estás preparado, déjame amenizarte este momento. Para quienes llegáis por primera vez, mi nombre es Juan y os doy la bienvenida a El Heraldo del 6. I went down, 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 down. Hola de nuevo, y aquí junto al calor de nuestra lumbre vamos a recordar un poquillo lo que hablamos en el episodio anterior, ya que os hice una pregunta. La pregunta fue: ¿cómo empezasteis en el mundo del hobby? Hobby o del Warhammer en sí. Varios de vosotros pues me habéis escrito, me he estado leyendo vuestras, anécdotas, unas muy largas, otras bastante más cortas, pero sí que me gustaría pues eso, al final de cada episodio lanzaros una pregunta y leeros y comentarlo en el episodio siguiente, y así tenemos una pequeña conversación entre todos y alguno pues a lo mejor se sentirá identificado con otra persona. Aquí tengo una muy buena, dado que me toca de cerca porque sí que conozco a esta persona. Y claro, este empezó porque unos amigos nuestros les regalaron antes que a nosotros pues unas cajas de Urujais, de soldados de Rohan, pues eso, justo pues cuando había... No al comienzo del juego de Middle Earth, o antaño se llamaba batallas estratégicas. Cuando salieron los jinetes de Rohan ya era pues eso, la edición de... La segunda edición del juego. Y ya pues las siguientes pues ya fue Retorno del Rey y luego el librito azul que todos conocemos, que vino con la caja de la tumba de Balin, que es con la que yo empecé. Entonces aquí mi amigo, pues viendo que culo veo, culo quiero, a él le regalaron la caja justo del Retorno del Rey, que venía con unos Minas Tirith y unos orcos. También me cuenta pues eso, que cuando jugábamos entre todos no sabíamos lo que era un venablo y los guerreros de Rohan pues los utilizábamos como si fueran lanzas. Entonces, bueno, aquí cada uno pues empieza como buenamente puede, ¿no? O sea, si tú te lees el reglamento, hay algunas cosas pues que como eres un crío las coges pues como puedes, con pinzas. Otra de las historias no empezó con Middle Earth, pero empezó con la caja de la Isla de Sangre, una caja pues que venía en un montón de scavens y unos altos elfos. Lo que pasa es que esta persona pues fue muy pesado, en plan: papá, quiero la caja de Warhammer, papá, quiero la caja de Warhammer. Y así, pues de pesado, pues se la acabaron comprando. También he de deciros que me esperaba muchas menos reacciones al comienzo del primer episodio. Sobre todo, pues eso, para contarme vuestras historias y demás, he tenido que recabar por todos los sitios. Porque algunos me habéis escrito por privado de Instagram, otros pues habéis contestado a la historia de Instagram, otros directamente por privado en WhatsApp. Bueno, al final, redes sociales hay por todos lados. Canal de YouTube, podéis escribir en los comentarios. En iVoox también hay comentarios. En Spotify, aunque no lo creáis, también hay comentarios. Entonces, bueno, por todos los sitios os voy a leer. Continúo con las historias. Aquí hubo uno que encontró, pues eso, una White Dwarf. Y a partir de ahí, pues empezó, imagino que a ilusionarse con el juego. Y empezó, pues eso, a comprar... Puede ser esos anillos o otra cosa, no ha concretado. Pero yo también empecé con... Pues... Hombre, no a coleccionar con las White Dwarf, evidentemente. Pero lo que sí que me gustaba, sobre todo de los artículos de las revistas, eran aquellos que te comentaban cómo iban las partidas. Ahora mismo, pues con YouTube, puedes ver aquellas partidas en tiempo real, ¿vale? O incluso como hace el canal de Conquest Creations, te va poniendo pequeños fragmentos de la partida ahí con planos súper guapos de cámaras, y ahí puedes ver una partida pues en directo. Y a mí, de las White Dwarf, junto a las conversiones de miniaturas, las partidas del Señor de los Anillos, recreaciones de la batalla del Abismo de Helm, que recuerdo,
pues todos esos artículos a mí eran lo que más me gustaba. Aquí hubo otra persona que empezó con los fascículos del Señor de los Anillos y su tío enseñándole a pintar orcos de Moria y numenorianos, pues aquellos de la última alianza, ¿no? Aquí, bueno, yo comenté en Instagram en respuesta. Yo empecé también con fascículos de los Anillos, pero no los de Warhammer. Al mismo tiempo había una colección de figuras de plomo. Bueno, pues yo coleccioné esas pensando que se podía jugar al Warhammer con esas figuras. No, la verdad es que no. Que eran como el triple de grandes. No hice toda la colección entera, pero no me acuerdo de qué marca era, si Planeta de Agostini o Salvat o alguna de estas. Bueno, pues eran figuras de plomo pues de exposición. A decir verdad, el que más me gustaba era el guerrero de los hombres del este, pero es que el resto no tenían una buena definición. Otros empezaron jugando a otros juegos, o sea, lo que era dentro del hobby de miniaturas, pues empezaron a jugar otros juegos como el Hero Quest, y de ahí pues saltaron luego ya a Warhammer. El Hero Quest, bueno, es un juegardo, y claro, tú, pues eso, con niños pequeños, yo creo que entre 8 o 10 años puedes jugar al Hero Quest tranquilamente, porque al final es en plan de, te enfrentas a un orco y tiras unos dados, y ya está. Pero le puedes añadir un montón de capas de dificultad al juego. Básicamente tienes como un tablero, tu partida de rol con tu misión, y puedes incluso interpretar cómo matas al tío, en plan de, pues le salto, hago un mortal por encima suyo, le tiro un puñal y le corto la cabeza. Pues puedes hacer cualquier cosa, y al final se crean tardes bastante divertidas. Hero Quest. Buen juego. Otro al cual un primo tenía miniaturas y le dejó alguna para pintar. Bueno, habría que ver esa miniatura hace X años y cómo pintas ahora. Fijo que el cambio es mayor. Es mayúsculo, porque a mí también me pasa, ¿no? Que he cogido alguna miniatura, por ejemplo, de la tumba de Balin, las cuales las destrocé completamente. Y fuera coñas, me he llegado a comprar otra caja de la tumba de Balin solo por tener más escenografía y por tener esa compañía del anillo entera. Y eso sí, eso ya la voy a pintar mejor. Pero sí que es cierto que el cambio de hace muchos años a ahora, evidentemente, pues por edad, por precisión o por gusto, pues vas mejorando. Evidentemente, tu primera miniatura va a ser un mojón, pero hoy en día, con todas las técnicas de pinturas nuevas, tutoriales, gente que te puede enseñar, la pintura de tu ejército, vamos, mejora a pasos agigantados muchísimo más rápido que antes. Otros nos escribe y bueno, este se enganchó porque abrieron una tienda en su barrio cuando tenía 15 años y porque le gustaban los tanques. Y yo les respondí que bueno, espero que fueran los Rhinos de Warhammer 40.000 y no unas locomotoras cutres. Otra historieta. En la comunión le regalaron la caja de la tumba de Balin, pero se pasó al 40k. Traidor. Pero luego volvió al Señor de los Anillos. Eso es bueno. Y luego, de los pocos que se han atrevido a enviarme un audio, voy a ver cómo se escucha. Porque es desde Instagram, yo no me lo puedo descargar. Pero bueno, voy a ver qué tal se escucha si lo pongo desde mi móvil. Espero que no te importe, pero voy a ponerlo porque la verdad es que está muy bien. Bueno, pues yo la historia te la mando en audio. Ya te la puse un poquito lo que era de pues el tema de los fascículos. Salí de ver la película, al poco tiempo, no recuerdo exactamente cuánto, empecé a ver lo de los fascículos y de camino a casa el kiosco quedaba por la calle. Y en Ponferrada de aquella pues era lo único que había, yo creo, de minis, porque lo otro era una tienda de artes plásticas y demás que tenía de vez en cuando alguna caja de Warhammer y tal. Entonces compraba los fascículos, convencía a mis padres o a mis abuelos de que eran juguetes para un niño, yo qué sé, yo tenía aquí 7, 8 años. Y me los iban comprando, hacía las partidas sin ser partidas, simplemente desplegaba los distintos soldados y demás y jugaba pues como un niño. Y empezaba a leerme un poco las reglas y demás. Y en primero de la ESO le pedí a mis padres que si sacaba todas con buenas notas, a final de verano me compraban, al final del curso me compraban las murallas de Minas Tirith, que las sacó Games Workshop, y las tenía también ahí. Entonces ya empezó a ser un poco mejor el juego. Y ahí sí que con un colega de allí pues empezamos a jugar un poquito más. Las reglas las leíamos lo básico, sabíamos simplemente movimiento y poco más, y lo que no pues nos lo inventábamos. Y eso a la vez que también pues el 40.000
ese mismo año de primero de la ESO, creo que fue, o sexto de primaria, creo que primero de la ESO ya. Pues acumulando propinas compré la caja de la batalla por Macragge, que es la que venían los tiranios y los ultramarines. Los ultramarines los pinté como cuervos sangrientos porque fue también por la época del Dawn of War. Y los tiránidos ahora los tiene mi hermano en su ejército, que ha empezado tiránidos hace un par de años. O sea que todavía están dando guerra por ahí. Y eso, luego estuve mucho tiempo sin darle casi, hasta que me vine aquí a Valladolid a estudiar y empecé con el Flames of War, sobre todo histórico y demás, y ya otra vez reengancha Blood Bowl y el Señor de los Anillos. Y por cierto, yo soy como buen arquero que soy en la vida real, meto arqueros en los ejércitos del Señor de los Anillos, aunque sea una puta mierda. O una pi mierda, porque igual no se puede decir esto en una nota de audio. Así que arqueros siempre, aunque no valgan para nada, aunque no maten nada. O si eres oscuridad, maten a los tuyos. Bueno, aquí siempre hay que llevar arqueros, al menos un par. O que si son orcos, pues mira, no. A menos que vayan montados la bestia de Gorgoroth, mejor no los lleves. Pero yo soy de arqueros siempre, también. Mínimo 8, 10, 12 arqueros. Sobre todo si son listas grandes de hordas, pues los arqueros vienen bastante guay. Y otra de las historias que me habéis escrito, aquí un poquillo, pues eso, más larga. Al final todo comienza, pues eso, con un grupo de amigos, ¿no? Un grupo de amigos que se interesa, ven lo que es el Warhammer Fantasy y cada uno pues coge una pequeña facción, ¿no? Para jugar entre todos o no jugar lo mismo, que cada uno pues represente una raza. Pero claro, chavales de 7 años, pues ya ha llovido, ¿no? Casi camino de 30. Entonces uno se cogía a los orcos, otros se cogían el caos, condes vampiro, bretonianos, elfos silvanos, enanos. Entonces al final pues tú con tu grupo de amigos pues te acabas jugando, porque yo creo que lo más importante es tener alguien con quien jugar. Y de ahí pues eso, las cajas de inicio que te vienen con 2 facciones o luz contra oscuridad, porque creo que no ha habido ninguna caja de inicio que solo viniera solo un lado del universo, ¿no? De las facciones. Tumba de Balin, orcos contra la comunidad. La primera caja de todas, que era verde, eran elfos de la última alianza con guerreros de Númenor y trasgos, que no vienen a cuento, ¿no? O sea, si querían representar la batalla de la última alianza, pues con trasgos de Moria bastante mal. La caja del retorno del rey eran guerreros de Minas Tirith contra guerreros orcos. Y la de las 2 torres creo que venían guerreros Urujai y jinetes de Rohan o algún guerrero también de... Esa sí que no la tengo bien ubicada. Pero bueno, ya las siguientes, pues la batalla del Pelennor que hubo con muertos, esa sí que era buena, con muertos, con jinetes de Rohan, el rey brujo, Theoden, Moranons, un troll. Esa caja sí que era bastante completa, la verdad. Tenías bastante de todo. La batalla de Osgiliath, que ya empezaban a venir con escenografía. Y el Faramir nuevo, el Faramir que hacía parkour. Un nuevo Madril y un Danroth bastante chulo. El Gothmog con el Wargo Erizo. Y bueno, pues sus 36 Moranon, sus orcos. Esa caja me gustó bastante y la compré yo, básicamente por... Bueno, creo que me compré todas las cajas de inicio. Pues eso, porque venía el manual nuevo, porque eran cambios de edición, porque arreglaban cosas. Pero lo importante de la caja de Osgiliath para mí fue la escenografía. Que bueno, ya la veréis en el Instagram, tengo un montón de configuraciones de mesa de la batalla de Osgiliath. Y bueno, puedes hacer locuras. Y todavía tengo parada una caja en la que viene como ciudad de Osgiliath, que viene con 3 mansiones y aún más ruinas y una torre. O sea, hay plástico que amansar ahí. Entonces al final siempre comenzamos pues porque nos lía un amigo, porque nos dice, oye mira, cómprate esto que está muy guay y vamos a jugar juntos. Porque lo has visto en el escaparate de una tienda y que el universo, yo que sé, Warhammer Fantasy o Warhammer 40.000 o incluso El Señor de los Anillos o Star Wars o Marvel, ahora hay un montón de wargames por todos lados, porque ves esa caja y te gusta lo que ves, te llama la atención y al final acabas comprando y acabas aprendiendo y si has empezado solo, fijo
que acabas liando a algún amigo también para que juegue contigo. Entonces, al final esto del hobby, y me lleva a lo que es el episodio de hoy, ¿qué es lo que lo hace tan especial? Porque todos le dedicamos un montón de horas. Bastantes, incluso a veces más de las que nos gustaría. Horas pintándoles. Figuras enormes, pequeñas, vehículos, bestias aladas. Que no es solo pintura, que también tienes que montarlo. Quitarle las famosas rebabas, que yo nunca hago. O, bueno, no lo hago no por vagueza, sino, no sé. Bueno, sí, llamémoslo vagueza. Horas preparando listas de ejército. 400 puntos, 600, 700, 800, 2000 puntos, si eres un jugador de Warhammer 40.000. Horas leyendo trasfondos, historias, el por qué te llama más un ejército que otro. El lore, por ejemplo, del Warhammer Fantasy o 40.000 es muy grande. Y se lo van inventando cada 2x3. Pero del Señor de los Anillos como que directamente tienes los libros. Y a lo mejor lees acerca de los hijos de Durin o lees acerca sobre la caída de Númenor y por eso quieres hacerte un ejército de Númenor. O te gustó muchísimo la parte de la batalla de la Última Alianza y quieres hacerte un ejército de elfos y hombres. Y a su vez quieres tener a Sauron comandando un montón de orcos. Quizás la parte del trasfondo es por lo que cada uno elige su ejército, ¿no? Incluso también están todo ese tiempo que invertimos en la carretera para llegar a un torneo que está fuera de nuestra ciudad, ¿no? Es conocer gente nueva, enfrentarse a nuevos retos. Y creo que si alguien ajeno a este mundo nos ve desde fuera, probablemente pensaría que estamos locos. En plan, ¿de verdad dedicáis todo este tiempo a jugar con muñequitos? Todo esto se juega tirando dados y a ver qué pasa. ¿Cuántos libros te tienes que estar leyendo, ¿no? Para entender qué hace cada muñeco en sí. Y yo creo que la respuesta es sí. Pues claro, al final es un juego muy completo, ¿no? Al final abarca un montón de cosas. El montaje, la pintura, el juego, la estrategia, la colección. Para mí yo creo que es de los hobbies más completos, porque cuando tú coges un videojuego, si tiene multijugador, bueno, pues tú lo juegas, pero es sencillo, no da más de sí. O si coges un libro, al final lo terminas y a coger otro, ¿no? Al final yo creo que lo que es el Warhammer es tan completo y abarca tantas cosas que siempre que sale alguna novedad la queremos comprar, la queremos montar, pintar y utilizar en alguno de nuestros nuevos ejércitos. Entonces sí, estamos locos. Pero no por las razones que mucha gente se imagina. Yo creo que lo que hace especial al hobby no es ni siquiera las miniaturas, ni siquiera las reglas del juego. Yo creo que lo especial es todo lo que ocurre alrededor de él. Y yo creo que es lo que quiero hablar hoy de ello. Yo creo que el hobby, como he dicho antes, es mucho más que jugar. Creo que es una de las primeras cosas que aprendemos con el paso del tiempo. Cuando empezamos solemos pensar que lo importante es ganar, aprender de una partida, aprendernos las reglas. Pero conforme pasan los años ocurre algo curioso. Las partidas se convierten en algo más que una pequeña experiencia, ¿no? Al final una partida genera momentos épicos y generan historias, ¿no? En plan de, ¡buah! ¿Te acuerdas cuando esta flecha de mi elfo atravesó la piel de tu Balrog, le hizo una herida y por eso gané la partida? Pues momentos épicos como esos. También puede pasar que justo encuentras una satisfacción mientras montas miniaturas, ¿no? A lo mejor a ti lo que te mola es montar escenas de las películas, maquetas y no solo jugar. Puedes directamente exponerlas, ¿no? En una estantería, en tu casa, en tu habitación, llevarlas a concursos.
cuando empiezas a disfrutar de los trasfondos. Yo que sé, por ejemplo, el Marvel Crisis Protocol. Encuentras un héroe que no conocías, te mola la estética y de repente empiezas a leer sus historias, sus aventuras, sus hazañas. Pues a lo mejor empiezas a jugar esa miniatura o creas un equipo en base a esa miniatura solo por quién es, ¿no? Porque a lo mejor te sientes identificado con él. Al final puede pasar que lleves semanas sin jugar ni una sola partida y puedes seguir disfrutando del hobby. Y yo creo que muy pocas aficiones, como hemos dicho antes, a lo mejor un videojuego, ver una película, leer un libro, ese tipo de aficiones a lo mejor no tienen esa capacidad, ¿no?, de tener tanto dentro de una misma cosa. Y al final yo creo que cada persona vive el hobby de una manera distinta. Y yo creo que es algo que, bueno, pues está muy bien. Al final cada uno hace con su tiempo y con su vida lo que quiere. Hay algunos que solo quieren competir. Hay gente que apenas juega, pero pinta de forma espectacular. Yo ya quisiera pintar tan bien como lo hacen Diego y Luis de los Señores del Valle. Hay a quienes les gusta construir escenografía para luego jugarlo en mesas y la escenografía les queda que flipas. Hay algunos que se escriben o inventan sus propias campañas y te dicen, mira la historia que me he inventado, vamos a jugarla, tiene estas reglas, y al final acabas descubriendo que el juego no es solo pim pam pum, en plan, juntas tu ejército, juntas el otro, tiráis dados y a luchar. A lo mejor hay quienes le molan muchísimo el narrativo, volver a revivir partes de las películas del Señor de los Anillos, ¿no? Hay algunos que probablemente solo les guste coleccionar y amansar marea gris, pero dices, yo tengo toda la colección y tú no. Y yo creo que ninguno de los casos que he expuesto estaría disfrutando del hobby de una forma equivocada, ¿no? No existe, yo creo, que una forma correcta de vivirlo. Al final, compartimos una misma afición, pero cada uno recorre su propio camino. Y yo creo que obtenemos algo muy bueno de lo que es el hobby. Por eso le hace algo tan especial. Porque creo que obtienes como la magia, ¿no?, de crear algo con tus propias manos. Porque actualmente, vivimos en un mundo que está consumido por contenido constante. Series, vídeos, redes sociales. Todo ya te llega pues terminado y de forma rápida. Pero aquí creo que ocurre algo un poco más diferente. Compras una caja, la tienes que montar, al final la acabas convirtiendo en algo único porque la pintas a tu forma, la personalizas, le cambias un arma, le giras el cuerpo, le pones una capa o le añades algo en su base, en su peana, que la hace especial, ¿no? Al final acabas haciendo que cada miniatura sea tuya y sea diferente a la del resto. Cuando esa miniatura llega, yo creo que ya no es un mero producto, que lo has comprado y lo pones como si fuera una carta de Magic. Al final es algo tuyo, que has trabajado en ello y por eso es mágico, ¿no? Es algo que has creado tú. Puede que no esté perfectamente pintada, puede que tenga errores como las rebabas que suelo dejarme yo en alguna de mis miniaturas, pero es que al final es tuya. Y yo creo que eso es lo que tiene un valor enorme. Y luego, claro está, pues bueno, ¿cómo vamos a olvidarnos de esto, no? Las historias que nacen, ¿no?, alrededor de una mesa, de una partida. Porque pocas personas pueden decir que no recuerdan una tirada concreta de hace 5 años. En plan de... Fuiste al Nacional de 2008, organizado por el Anillo Único, aquí en Valladolid, lo recuerdo bastante bien. Fue mi primer torneo. Fui con Sauron y acabé perdiendo estrepitosamente. Y recuerdo que era un torneo en escalada, ¿vale? Empezabas con 300 puntos y luego eran 4 partidas, jugabas 2 partidas a 300 puntos y luego otras 2 a 600. Y recuerdo yo sufrir porque, claro, Sauron en las partidas de 600 puntos pues era él y un par de orcos y un par de wargos llevaba yo. Y recuerdo haberme enfrentado a un rival
que me jugó en su día, creo que eran enanos, y el mapa era pasar hacia el otro lado, era como reconocimiento, no sé si tenía el mismo nombre o no. Pero yo me veía incapaz, y mira que eran enanos, de poder contenerlos, porque hizo una banda súper larga de enanos que ocupaba toda la mesa, y yo diciendo en plan de, no sé qué hacer, ¿vale? Que era un mico que justamente tenía 12 años por aquel entonces. Pero yo creo que aún perdiendo, me lo pasé bien. Entonces, bueno, recuerdo que ni con Sauron tiraba magia, pero creo que mi otro ejército, porque se jugaba con 2 bandos y es algo que yo siempre he mantenido, o me gustaría mantener aquí en la comunidad de Valladolid. Siempre intentar jugar con 2 listas, no hacer guerra civil. Sí que recuerdo que de buenos fui con elfos del bosque. Los elfos estos que van en pijama. Y creo que... ya no me acuerdo bien, pero era Lothlórien, pero hecho de aquella manera, hecho mal. Y claro, yo me acuerdo de meterme en los bosques y no fallar ni una flecha. Matar no mataba, pero impactar todas impactaban. Entonces es lo que digo. Raro es que no recuerdes una partida que hables con tu colega hace un montón de tiempo. Por eso creo que lo mejor son las historias. Recordamos cargas imposibles. Aquel héroe que sobrevivió contra todo pronóstico porque lleva escudo, tiene defensa 9, tiene 3 ataques y se tira 6 dados y aguanta ahí 7 contra todo lo que le eches. Aquel troll que no hace absolutamente nada durante toda la partida, y fíjate que antaño los monstruos le cargabas con una miniatura y le quedabas completamente muñeco y no podía hacer nada. Al menos ahora pues te pueden lanzar, te pueden empujar o te pueden partir en cachitos. Otras de las cosas que más se agradecen recordar son las risas. A lo mejor cargas con el Mumak y con su estampida sacas 3 unos y no matas. Y te quedas ahí con cara de, bueno, pues nada, para la siguiente. Y te vuelve a pasar exactamente lo mismo. Momentos épicos, momentos absurdos. Historias al final que se van a quedar con nosotros. Porque en el fondo somos los narradores de nuestra propia historia, ¿no? O de nuestras propias batallas. Y que nos gusta contar historias. Nos gusta contar batallitas, sobre todo ahí en un bar, en una terraza en verano. Porque al final los juegos de miniaturas son una fábrica de contar historias. ¿Y qué decir de las comunidades que se forman? Aquí en España hemos tenido una época dorada, una época negra, una época de sequía, y ahora estamos con el resurgir del hobby, ¿no? Llevamos 4 o 3 años tras el COVID, ¿no? Antes del COVID, después del COVID. Creo que muchos de nosotros volvimos. Muchos de nosotros recuperamos aquellas miniaturas cogiendo polvo en el trastero. Alguno quizás encontró los fascículos todavía sin abrir. Y hay otros que nunca lo dejaron. Pero yo creo que hubo un antes y un después, ¿no? Cuando nos quedamos encerrados, tuvimos que encontrar nuevas formas, ¿no?, de matar el tiempo. Y algunos pues la encontramos en las miniaturas. Volver a pintar. Quizás repintar aquellas miniaturas que pintaste con 12 años cuando eras un crío. Entonces yo creo que fue un buen momento. Antaño Games Workshop nos tenía acostumbrados pues eso, a tener novedades, a sacarse miniaturas inventadas de la chistera. Y luego hubo una sequía cuando pasó la etapa del hobby, del Hobbit, de las películas, cuando había golpes especiales, incluso se inventaron nuevas acciones heroicas, nuevos hechizos. Yo creo que ahí la gente se olvidó un poco, ¿no? O sea, pasado ese boom del Hobbit, pasó un poco a la historia el Middle Earth, la gente dejó de jugar, luego nos recluyeron y luego volvimos a comenzar. Y yo creo que es esa etapa en la que nos encontramos ahora. Llevamos ya 3 años, o 4, válgame el cielo. Yo
Yo creo que llevamos 4 años de buena cosecha. Nos han dado tiempo a cambiarnos de edición 2 veces. Hay gente que le gusta más la del 2018 y hay otros que nos gusta más la del 2024. Pero yo creo que el juego en base siempre es el mismo y siempre lo vamos a jugar, aunque algunos se empeñen en decir que está moralmente muerto. Quizás si la propia compañía le pusiese más amor o hiciera más caso a los jugadores, pues tendríamos un juego bastante mejor. Pero yo creo que lo importante es la comunidad. Han salido, pues eso, un montón de creadores de contenido, podcasts, nuevas agrupaciones de gente en cada ciudad que montan más torneos, la gente sale más, se mueve más. El último torneo en Sevilla no sé cuánta gente fue, pero fue gente de todos los lugares. Al final se recuperó, ¿no? Lo que era el torneo nacional que se va moviendo de sede. Al final la comunidad de Middle Earth o la comunidad del Warhammer en España, da igual el juego que sea de miniaturas, en España es algo que se mueve. Sobre todo si hay interés, la gente se mueve y disfruta con ello porque realmente haces muy buenos amigos, haces nuevos amigos. Porque yo creo que al final todo esto de las miniaturas es únicamente una excusa. Lo importante son las personas y conocer nuevos jugadores. Y yo creo que muchos de nosotros seguimos aquí por esto. Da igual los años que pasen, da igual la edad que tengas. Si 12 años porque acabas de empezar, 15 porque te lo acaba de encolar a un colega, 30 porque llevas ya 20 años peinando peanas, o incluso 55 años, que ya vamos, eres un barba gris de este juego. ¿Y por qué seguimos aquí después de tantos años? Yo creo que es otra de las preguntas centrales. ¿Por qué seguimos comprando miniaturas? ¿Por qué seguimos pintando? ¿Por qué seguimos hablando de todos los días de estas cosas? Y yo creo que es porque el hobby nos permite desconectar. Acabas tu jornada laboral, acabas la clase, acabas tu sesión de aquagym y al final te juntas con los amigos a hablar de Warhammer y a ver cuándo puedes volver a quedar. O a ver cuándo es el próximo torneo y quién pone la for torneo para ir hasta allí. Al final es un hobby, es una afición que nos permite crear, nos permite compartir, nos permite imaginar. Y yo creo que es algo muy valioso. Especialmente en este mundo que lleno de TikToks y Reels y vídeos y hacer scroll, que todo va muy deprisa. Aquí al menos nos tomamos nuestro tiempo en pintar, montar, jugar, pensar y al final contar historias. Así que como reflexión final, yo creo que lo que hace especial a nuestro hobby no son los dados, no son las reglas de 20 manuales o de 80 libros que te quieren vender, no son las miniaturas, por muy guapas que estén. Al final son las historias que vivimos, son las amistades que construimos y los momentos que compartimos con ellas. Porque al final una miniatura es plástico o plomo o resina. Pero los recuerdos que creamos alrededor de ellas permanecen mucho tiempo después de que termine aquella partida. Y quizás, solo quizás, ahí resida la verdadera magia de este hobby. Y me parece que ya hemos agotado la leña de nuestra hoguera. Yo creo que es hora de recoger ya los bártulos y emprender el camino de regreso. Gracias por vuestra compañía, amigos, pero no quisiera irme sin lanzaros otra pregunta en la cual pues, me podéis contestar en comentarios o hablarme en un mensaje directo de Instagram. ¿Cuál es vuestra primera historia con la Tierra Media? ¿Cómo descubriste el universo de Tolkien, por ejemplo? ¿Cuáles fueron tus primeras miniaturas? ¿Cuál fue tu primer error pintando? A ver si a lo mejor le pintaste de dorado un trasgo entero. ¿Cuál fue tu primer ejército? ¿O cómo fue tu primera partida? De nuevo, muchas gracias y nos vemos en la próxima aventura, amigos.